Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Hoy estamos en el libro de Hebreos. Hebreos, en el Nuevo Testamento de la Biblia, su capítulo 10. Y les invitamos, antes de entrar en nuestro mensaje, a asistir a un culto en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, para escuchar lo que Dios nos dice por su palabra, por la Biblia. 10 de la mañana, 6 de la tarde los domingos. 10 de la mañana para estudio bíblico y oración los miércoles, 10 de la mañana miércoles, y 5 de la tarde clase bíblica, las huellas de Cristo, cómo seguir en las huellas de Cristo como verdaderos discípulos. Que Dios les bendiga. Y que sea provechoso este programa en cada hogar, en cada corazón. Hebreos capítulo 10. Este libro, Hebreos, fue escrito a creyentes en Cristo, convertidos del judaísmo, por eso el título Hebreos. Eran cristianos, pero a la vez hebreos. Hebreos convertidos a cristianismo y estaban sufriendo por su fe en Cristo, sufriendo rechazo de seres queridos, de paisanos, sufriendo rechazo, sufriendo burla, sufriendo toda clase de persecución, sufrimiento mental, emocional, aún físico. Eran probados en gran manera, tentados a volver atrás. Ya este cristianismo cuesta demasiado. Hay mucho sufrimiento, hay mucho rechazo. Nadie me entiende, nadie me quiere en mi pueblo, en mi familia. Y fueron tentados a volver atrás al judaísmo, a la antigua fe, a la antigua creencia, a la antigua religión, a las obras para la salvación. Se puede hacer una aplicación en cualquier país. Cualquier religión, en budismo, uno que ha salido del budismo a creer en Cristo, pero por la persecución, por el rechazo de familiares y de paisanos, mejor me quedo en mi zona de confort, aceptado por mi familia y mi pueblo, no quiero crear problemas. Y vuelven a la antigua religión y rechazan a Cristo. Puede suceder en budismo, puede suceder en hinduismo, o puede suceder en nuestra religión aquí en México, en catolicismo, que uno ha entendido la verdad del Evangelio de Cristo, que solo en Cristo hay salvación, y es por fe en su obra en la cruz, no por nuestras obras en la religión. Puede suceder en cualquier país, en cualquier religión, que uno es iluminado con el conocimiento de la verdad del Evangelio de Cristo y toma pasos hacia Cristo como un creyente, pero cuando encuentra problemas, como en la parábola del sembrador, hay pruebas a causa de haber creído en el Evangelio y persecuciones a causa de la palabra de Dios, y entonces deciden volver atrás. Pero esto es fatal. Esto es rechazar a Cristo y su único y suficiente sacrificio en la cruz para nuestra salvación. Es rechazar el único evangelio que Dios ha mandado acerca de su Hijo Jesucristo, que por su muerte, su sepultura, su resurrección de entre los muertos, salvación es ofrecida gratuitamente a todo aquel que en Él cree. Como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, no una religión, no un sistema de obras religiosas, sino que ha dado a su Hijo unigénito para morir, ser sepultado y resucitar el tercer día. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, no habla de obras, no habla de méritos, dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero estos hebreos, igual a tal vez algunos escuchando este programa, fueron tentados a dejar de creer en Jesucristo,
solo en Cristo y solo en su muerte en la cruz para su salvación, como único y suficiente sacrificio por sus pecados, para su salvación y vida eterna recibido como regalo de Dios. Están tentados a volver a un sistema de obras, volver a ídolos o imágenes, volver a sacramentos y obras religiosas meritorias, tentados a volver a un sistema de obras y ritos y ceremonias para obtener la salvación y dejando el sacrificio de Cristo, haciendo un nulo el sacrificio de Cristo y su eficacia para salvar por fe. Hebreos contiene unas de las palabras, el libro de Hebreos, unas de las palabras más fuertes en toda la Biblia. Fuertes como palabras de ánimo para seguir adelante, siguiendo y creyendo en Cristo y solo en Cristo como Salvador personal. Pero también tiene el libro de Hebreos unas de las palabras más fuertes en toda la Biblia en respecto a palabras de advertencia. Tiene palabras de ánimo, de las más fuertes en toda la Biblia, pero tiene de las palabras más fuertes de advertencia en toda la Biblia para no volver atrás, para no dejar de creer en y seguir a Jesucristo como único y suficiente Salvador por fe. Hebreos, ¿qué libro de ánimo y de advertencia? El título de nuestro mensaje es Palabras de ánimo y palabras de advertencia del libro de Hebreos. Que cada uno, oyendo estas palabras de Dios, haga una autoexaminación para ver si en verdad está en la fe bíblica, cristocéntrica, que lleva a Dios, que lleva al cielo y que lleva a la salvación eterna del alma. Hebreos nos da una advertencia antes de llegar a capítulo 10, nuestro texto, pero en versículo 1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, que no sea que nos deslicemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bueno, para hacer esta autoexaminación, tenemos que escuchar las palabras de ánimo y las palabras de advertencia del libro de Hebreos. En los primeros 10 capítulos de este preciosísimo libro, Dios por su Espíritu Santo deja bien claro las siguientes verdades. Número 1, que Jesucristo, siendo Hijo de Dios, es Dios, uno con su Padre. Lee Hebreos capítulo 1 con un corazón honesto y sincero. Lee todos los textos del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento, en la persona y obra de Jesucristo, y verás que Jesucristo es nada menos que Dios. Tiene la misma esencia y naturaleza divina que su propio Padre. Hace las mismas obras de su propio Padre. Y en versículo 8, el Padre habla a su Hijo y le llama Dios. Hebreos 1:8 dice: mas del Hijo, Dios, el Padre, dice: tu trono, oh Dios, es Dios el Padre hablando a Dios su Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hablando Dios el Padre a Dios su Hijo. Y en versículos 10 al 12 cita Salmo 102, un salmo donde el salmista está orando a Dios, Jehová Dios, llamándole Dios, orando a Él como Dios, el Creador eterno, inmutable, que nunca cambia, y llama a Jesucristo este Dios. Jesús es el cumplimiento de este pasaje en Salmo 102 que habla de Jehová Dios y dice que es Jesucristo mismo en Hebreos 1, 10 al 12.
El libro de Hebreos deja bien claro, Jesucristo es Dios. Lee en especial capítulo 1 de Hebreos. Número 2. Hebreos nos enseña que Jesucristo es el gran sumo sacerdote y mediador, único y suficiente entre Dios y los hombres. Repito, Jesucristo es el gran sumo sacerdote y mediador, único y suficiente entre Dios y los hombres. Lee Hebreos capítulo 2. Capítulo 2 al capítulo 10, para ver quién es este Hijo de Dios, gran sumo sacerdote, único mediador. Como dice en 1 de Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Pero en tercer lugar, el libro de Hebreos deja bien claro y proclama que el sacrificio de Jesucristo en la cruz, siendo Él Dios y único mediador entre Dios y los hombres, el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios en la cruz, fue único y todo suficiente. Lee en capítulos 7 al 10 repetidas veces la frase una vez para siempre fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz. No es necesario ningún otro sacrificio. Jesucristo hizo el sacrificio una vez para siempre por todos nuestros pecados, el pago perfecto por todos nuestros pecados, para darnos perdón y salvación como regalo gratuito de Dios recibido por medio de la fe. En repaso, el libro de Hebreos enseña que Jesucristo es Dios. Número 2, que Jesucristo es el gran sumo sacerdote y mediador único y suficiente entre Dios y los hombres. Y en tercer lugar, el sacrificio de Jesucristo en la cruz fue único y todo suficiente, una vez para siempre, para dar el perdón de pecados y salvación del alma a todo aquel que en Él cree. Gracias a Dios. La paga del pecado es muerte, y muerte eterna. Mas la dádiva de Dios, el regalo gratuito de Dios, pagado por Cristo y su sangre en la cruz, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, habiendo creído en Jesucristo y su sacrificio y su sacerdocio único y suficiente para su salvación, ya no necesitaban los hebreos ni ningún otro creyente seguir haciendo obras y sacrificios y ofrendas conforme a la ley de Moisés o conforme a cualquier religión. Aquellos tiempos ya pasaron para siempre. Algo infinita y eternamente mejor. Lee en el libro de Hebreos, especialmente en capítulos 7 al 10, la palabra mejor. Jesús es mejor sacrificio que el Antiguo Testamento, mejor sacerdote que el Antiguo Testamento. Nos ha dado mejores promesas que bajo el Antiguo Testamento y una mejor esperanza de gloria eterna con Dios y Jesús en el cielo que el Antiguo Testamento podía darnos. Mejor, mejor, mejor es la palabra clave en capítulos 7 al 10 y en todo el libro de Hebreos. Algo infinitamente y eternamente mejor les había sido dado. Jesucristo, el Hijo de Dios. Mejor que cualquier animal, macho cabrío, corderito, cualquier animalito ofrecido en sacrificio por el pecado, no pudo quitar permanente y eternamente el pecado. Pero Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, vino al mundo para salvar a los pecadores por su sacrificio hecho una vez para siempre en la cruz. Y por medio también de su intercesión continua ahora delante del Padre a su diestra en el cielo, la promesa segura de redención y vida eterna puede ser recibida por fe, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna como regalo de Dios, ya comprado, ya pagado por la sangre del Cordero, Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias a Dios. Y en ningún otro se va a encontrar esta salvación, en ningún otro. Ninguna obra, ningún rito, ninguna misa, ningún sacramento, ninguna confesión a un otro ser humano, sacerdote o no, ningún ruego o rezo, sea a la madre o sea a algún santo o sea a otro personaje humano, nada ni nadie más, solo Jesús, por su gracia, su favor inmerecido, por medio de la fe en su sacrificio único y su sacerdocio continuo a la diestra del Padre, solo por la gracia de Dios, por medio de la fe, puede ser recibida la salvación como regalo, don gratuito de Dios. Efesios 2, 8 y 9. No por obras, para que nadie se gloríe. De otra manera pudiéramos gloriarnos de nuestros méritos y las obras que habíamos hecho y presentándolas delante de Dios, esperar favores y aún entrada en el cielo. La Biblia dice: ningún ser humano será justificado por medio de las obras de la ley. Romanos 3:20. Entonces, llegando a la aplicación de estas verdades a las vidas de los hebreos creyentes, tentados a volver al judaísmo y dejar el sacrificio y sacerdocio de Cristo único para su salvación, tentados, probados, Dios les recuerda de la promesa a los que creen en Jesucristo para perdón y salvación en capítulo 10. Hay que leer capítulos 1 al 10 y llegando a versículo 17, Dios dice: a los que creyeron en Él y no quiso Dios que desmayaran bajo las tentaciones, el rechazo, las pruebas y persecución, dice Dios en versículo 17, a los que han creído en el sacrificio único y sacerdocio continuo de Cristo, dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gracias a Dios. Pues donde hay remisión, o es decir, perdón de estos, de pecados y transgresiones por la sangre de Cristo, no hay más ofrenda por el pecado. Cristo hizo todo. Todo fue hecho por Cristo en la cruz. Clamó: consumado es. Es decir, yo pagué, hice la voluntad de mi Padre en pagar por tu perdón y salvación, para darte el regalo gratuito de la salvación, por creer en y recibirme a mí como tu Salvador personal. Todo fue hecho por Cristo en la cruz. Cree entonces en el Señor Jesucristo, recíbele por fe y serás salvo, serás hecho hijo de Dios por nacimiento nuevo, por gracia. Bueno, y habiendo creído, no mira atrás, no vuelve atrás. Sigue adelante, Hebreos 6, 1 en adelante. Sigue adelante con Cristo. Y ahora vemos en primer lugar palabras de ánimo en nuestro texto en capítulo 10. Hebreos 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, la presencia de Dios en el cielo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, el velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, es decir, la presencia de Dios. Existía bajo la ley, literalmente un velo, pero en el Nuevo Testamento este velo es representado por el cuerpo de Cristo crucificado en la cruz como única puerta, un único medio para entrar en la presencia de Dios. Dios abrió el camino al lugar santísimo por su carne, su muerte en la cruz. Versículo 21 añade: y teniendo un gran sacerdote a la diestra del Padre, Jesucristo,
sobre la casa de Dios, sobre la verdadera iglesia de Cristo, los que creen en Él sin obras, sin ídolos, como único y suficiente Salvador. Dice, acerquémonos por Cristo. Ningún ídolo, ninguna imagen, ningún santo, ni la madre, ningún sacerdote humano, nadie. Acerquémonos con corazón sincero por Cristo, en plena certidumbre de fe en Cristo. Purificados los corazones de mala conciencia por la sangre de Cristo y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza y fe en Cristo para entrar en la vida eterna y tener perdón de todo pecado. Mantengamos firme esta fe, esta esperanza, porque fiel es el que prometió. Hemos visto en estos últimos mensajes sobre la seguridad de la salvación. No depende tanto de mi fidelidad, sino de la fidelidad de Dios. Mi fe está en la fidelidad de Dios y de Cristo como mi sumo sacerdote a la diestra del Padre, siempre intercediendo por mí. Gracias a Dios. Fiel es el que prometió este perdón y salvación por fe en Cristo. Y añade, no solo debemos mantenernos firmes en nuestra fe en Cristo, pero firmes en nuestro amor los unos para con los otros como cristianos. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, es decir, animándonos los unos a los otros, y tanto más cuanto veis que aquel día, el día de la venida de Cristo, para arrebatar su iglesia, los verdaderos creyentes en Él, para llevarles al cielo, tanto más cuanto veis que aquel día de la venida de Cristo se acerca. Es tiempo de ponernos en serio y seguir adelante. No hay tiempo para ir a la derecha ni a la izquierda, menos atrás. Acuérdate de la esposa de Lot. En este mundo, en sus cosas atractivas, en sus religiones falsas, no hay nada atrás. Solo por Cristo, su muerte en la cruz y su intercesión como sumo sacerdote, hay entrada en el cielo y la plena herencia de la vida eterna. Gozo, paz, amor y recompensa eterna, vida eterna en el cielo. Esto debe de ser mi meta, mi enfoque. Pero habiendo hablado tantas palabras en Hebreos, capítulos 1 al 10 hasta versículo 25, palabras de ánimo, para perseverar en fe en Cristo y amor los unos hacia los otros, ahora hay palabras de advertencia, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad que solo en Cristo hay salvación, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora, ¿cómo vamos a volver atrás? Dice el escritor aquí. Pecar voluntariamente aquí no está hablando de cualquier pecado individual que hayamos cometido, porque todos hemos cometido muchos pecados aún después de haber recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Está hablando de seguir habitualmente, continuamente en el pecado y así efectivamente rechazando el sacrificio de Cristo. Diciendo, bueno, yo creo en Cristo, pero amo a mi pecado. No puedes creer en Cristo y amar a tu pecado al mismo tiempo. Tienes que escoger. ¿Eres cristiano o no? Unos dicen que este pasaje está hablando de perder la salvación. Parece que no.
Parece que está hablando de alguien que conoció la verdad. Dios le iluminó por el Espíritu Santo, como en Hebreos capítulo 6, 4 al 8. Dios le iluminó, entendió la verdad, vio que solo en Cristo hay salvación, pero por la persecución, por el rechazo de familiares, por la persecución religiosa, por cualquier prueba, a causa de la palabra de Dios, persecución a causa de la palabra de Dios, tentaciones de amar al mundo, y específicamente aquí es la tentación de volver a la antigua religión. Y menospreciar el sacrificio único y suficiente de Jesucristo, el Hijo de Dios en la cruz. Voy a explicar. Porque en versículo 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que, número 1, pisoteare al Hijo de Dios? Esto es pecar voluntariamente. Esto es un rechazo con decisión que Jesucristo ya no creo. O en práctica, yo digo que creo, pero en práctica no me infunde este amor, este sacrificio por mis pecados. No me infunde temor de que Él fue crucificado, el Hijo de Dios, para salvarme del infierno. ¿Cómo puedo seguir en el pecado? Pero específicamente estamos hablando de rechazar la eficacia única y suficiente de la sangre de Cristo en la cruz para mi perdón y salvación, y comenzar a jugar otra vez con la religión. Y pensar que tengo que añadir obras, sacramentos, méritos a la obra de Cristo para complementar el sacrificio de Cristo, para ayudar a Cristo a salvarme y ganarme la salvación. La Biblia dice: salvación no es por obras para que nadie se gloríe, es por pura gracia por medio de la fe. Efesios 2, 8 y 9. Dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Fue apartado para Dios, para ser salvo por obra del Espíritu Santo, por obra de la palabra de Dios. Fue acercado a Dios y a la verdad que es en Cristo. Salvación por Cristo y su sacrificio en la cruz. Pero no, tuvieron por inmunda esta sangre que Cristo derramó en la cruz. Y dice en tercer lugar: e hiciere afrenta, literalmente insulto, al Espíritu de gracia, el Espíritu Santo de Dios. Te convenció de tu pecado, de tu merecida condenación. Te convenció, te condujo el Espíritu Santo por la palabra de verdad del Evangelio. Te condujo a Cristo y su sacrificio en la cruz como única fuente de perdón y salvación por la sangre que Él derramó en la cruz. Y pues dijiste que creíste, pero ahora estás diciendo: no. O con tus palabras, o en tu mente, o solo en tu espíritu, tu corazón y en tus acciones. Pero no, ¿por qué rechazar el Hijo de Dios y su sacrificio único en la cruz? Es que yo creo que he cometido el pecado imperdonable. He blasfemado contra el Espíritu Santo. No, espérame. Yo creo que muy pocos oyendo han cometido este pecado. En Mateo capítulo 12. Blasfemar al Espíritu Santo en aquel contexto, en Mateo capítulo 12, es atribuir las obras del Espíritu Santo en sanar al diablo. Diciendo: Jesucristo, así hicieron los religiosos, Jesucristo, tú estás haciendo tus milagros de poder y sanación en el poder de Beelzebul, en el poder de Satanás. Ahora no hay perdón para uno que llega a tal grado de apostasía y de perdición, de incredulidad. Esto es rechazar del todo a Jesucristo, su persona, su obra y la obra de su Espíritu Santo, convenciendo de pecado y conduciendo a Él y su gracia, su sacrificio en la cruz para perdón y salvación. Y si lo hacemos,
dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Como acabamos de leer, porque si pecáramos voluntariamente, yo creo que muy específicamente está hablando de rechazar a Jesucristo, como vimos en versículo 29, y su sacrificio único en la cruz, y la obra de su Espíritu Santo, convenciéndome de mi necesidad de poner mi fe en Él y solo en Él para perdón y salvación, y conduciéndome a esa fe, pero diciendo no, y prefiriendo el pecado, o más bien prefiriendo mi voluntad, mi manera religiosa de vivir delante de Dios, por temor del hombre, por temor al rechazo y persecución. Así fueron tentados ellos, así son tentados y quizás todos nosotros a un grado u otro. Pero termina con palabras de ánimo. Versículo 35. A los que verdaderamente creen van a perseverar. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria paciencia, perseverar en la fe en Cristo, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, no de los hombres, obtengáis la promesa de herencia y redención eterna. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe en Cristo y su único sacrificio y su continua intercesión a la diestra del Padre para preservación y salvación del alma. Recuerda, Hebreos 7 dice, siempre está intercediendo como sumo sacerdote, como abogado, como único mediador entre Dios y el hombre. Siempre intercede, Hebreos 7:25, por los que creen en Él, para perdonar. Si has pecado, pues no sigue pecando. Confiesa tu pecado y apártate. Él te limpiará y te perdonará todo pecado. Vuelve a Dios por medio de Cristo. Si eres creyente que se ha desviado y si nunca has puesto tu fe, depositado tu fe en Cristo, el Hijo de Dios, y su sacrificio único suficiente para tu perdón y salvación, acércate a Él confiadamente, invócale y recíbele por fe. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo y experimentarás el nuevo nacimiento, el perdón de Dios y una nueva vida en Cristo. Pues que Dios bendiga estas palabras de ánimo y estas palabras de advertencia. Y ahora la tarea que dejo a todos, leer el libro de Hebreos para ser advertido, pero para ser animado a creer en Cristo y seguir creyendo en Él para la salvación del alma. Que Dios les bendiga. Amén.